Mi hermana apagó las velas de su cumpleaños en su fiesta y dijo: deseo que mi hermano se muera, así por fin puedo ser hija única. ¿Qué acabas de desear? Me quedé ahí parado sosteniendo el cuchillo del pastel, mientras mi hermana Vanessa, de 23 años, le sonreía a nuestros padres y a los 45 invitados de su fiesta de cumpleaños, como si acabara de decir lo más ingenioso del mundo. Mis padres habían rentado la mitad de un club de campo para ella, aunque todavía vivía en su cuarto de la infancia y nunca había mantenido un trabajo por más de 3 semanas. Lo dije en voz alta para que se vuelva realidad, dijo Vanessa, riéndose, mirándome directamente. Cada cumpleaños durante los últimos 10 años he pedido el mismo deseo: ser hija única. Este año pensé que finalmente sería específica sobre cómo. La copa de champán de mi madre se le resbaló de la mano y estalló en el piso de mármol. Vanessa, ¿qué te pasa? Se encogió de hombros y estiró la mano hacia sus regalos, como si no acabara de desearle la muerte a su propio hermano frente a toda la sala. Ay, vamos, mamá. Sabes que la vida sería más fácil solo conmigo, sin competencia, sin dividir la herencia, sin un hijo perfecto parado a mi lado haciéndome quedar como una fracasada. Nuestra prima Brooke jadeó desde 2 mesas más allá. ¿De verdad estás admitiendo que quieres que tu hermano esté muerto? Vanessa levantó la vista de rasgar el envoltorio de una bolsa de diseñador que nuestros padres le habían comprado. Querer es una palabra fuerte. Hay una diferencia. Sostuvo la bolsa para que todos la vieran. Esto costó $2,800. Imagínense si no tuvieran que comprarle regalos a él también. Podría haber conseguido la Birkin. Yo había estado comprando mis propios regalos de cumpleaños durante los últimos 5 años, porque nuestros padres seguían olvidando mi cumpleaños, pero nunca, ni una sola vez, olvidaron el de ella. Vanessa, el año pasado olvidaron mi cumpleaños por completo. Me sonrió. Sí, ese fue un buen año. Un paso más cerca de que se olviden de que existes por completo. Nuestra tía Rosalind se paró tan rápido que su silla se tambaleó. Esto es repugnante. ¿Cómo puedes hablar así de tu hermano? Vanessa puso los ojos en blanco. Porque es la verdad, tía Ross. Todos en esta familia lo piensan. Yo solo soy la única lo suficientemente valiente como para decirlo en voz alta. Me señaló con un dedo bien arreglado. Él hace que todo sea sobre sus logros, su ascenso, su compromiso, su casa nueva, todo lo que trabajó mientras ella dormía hasta el mediodía en la casa de nuestros padres y gastaba su dinero como si se imprimiera solo. Tú vives en la casa de mamá y papá, Vanessa. Se levantó de golpe de su silla, furiosa, porque él se había quedado con todas las buenas oportunidades. Consiguió las becas, consiguió las pasantías, consiguió todo porque nació primero. De verdad me estaba culpando por ser mayor. Si yo hubiera nacido primero, yo sería la exitosa. Nuestro papá finalmente abrió la boca. Vanessa, abandonaste la universidad 3 veces distintas. Se volteó hacia él porque, según ella, cada profesor la comparaba conmigo. ¿Tienes idea de lo que es ser la hermana tonta? Nunca había estudiado un solo día en su vida. Solo esperaba pasar porque nuestros padres firmaban cheques de donación. No soy tonta, estoy eclipsada. Mi prometida Elena se puso de pie a mi lado. No estás eclipsada. Eres floja y sientes que todo se te debe. Vanessa soltó una risa amarga. Claro, tú lo defiendes. Probablemente tú también deseas que yo esté muerta. Así no tienes que verme en las cenas familiares. Elena no lo negó, y eso hizo que Vanessa se enojara todavía más. Ven, todos aquí serían más felices si yo fuera hija única. Nuestra abuela, que no había dicho una sola palabra en toda la tarde, azotó su bastón contra el piso. Vanessa Claire Coyle, eres una vergüenza. Empezó a caminar hacia ella, lenta y firme. Tu hermano pagó tu rehabilitación 2 veces. Toda la sala se quedó en silencio. El problema de juego de Vanessa no se suponía que fuera información pública. Abuela, eso es privado. La abuela siguió caminando. Pagó a tu abogado de manejar en estado de ebriedad. Pagó tus tarjetas de crédito. Ha estado pagando tu seguro del auto durante 2 años. Se dio la vuelta y miró a nuestros padres. ¿Alguno de los dos sabía que su preciosa hija le debe a su hermano $52,000? Mamá se puso pálida. ¿52,000? Vanessa nos dijo que se estaba manteniendo sola. La abuela se rió, y no fue una risa amable. Manteniéndose sola, no ha tenido un trabajo en 2 años. Su hermano ha sido su banco. Sacó una pila de papeles doblados de su bolso. Tengo los recibos, porque alguien tuvo que confirmar los préstamos que él sacó para cubrir sus desastres. Vanessa se lanzó por los papeles, y la abuela le dio un golpe con el bastón en los nudillos. No te atrevas. Estos prueban exactamente qué clase de parásita eres. Nuestro amigo de la familia, Víctor, que había sido abogado durante 30 años, se estiró y tomó los papeles. Los leyó ahí mismo en la mesa. Estos son préstamos legítimos, todos a su nombre, todos para los gastos de Vanessa. Me miró. Hijo, has estado financiando toda su vida. Finalmente encontré mi voz. Es mi hermana. Pensé que la estaba ayudando. Vanessa se rió en mi cara. ¿Ayudando? Estabas presumiendo. Miren al hermano mayor perfecto llegando a salvar el día otra vez. Pateó su silla hacia un lado. Yo nunca pedí tu ayuda. Eso era mentira. Me había llamado llorando cada vez, rogando. Me llamaste a las 3 de la mañana, amenazando con lastimarte si no le pagaba a tu corredor de apuestas. Todos jadearon. La cara de Vanessa se puso rojo oscuro. Eso era privado. No tenías derecho a decir eso frente a la gente. Elena sacó su teléfono. Tengo los mensajes de voz, Vanessa. 31 mensajes de voz tuyos amenazando con matarte si él no te mandaba dinero. Presionó play, y la voz de Vanessa llenó la sala, arrastrando las palabras, desesperada, rogando por $6,000 o se lanzaría del puente elevado. La sala quedó en un silencio absoluto, y observé la cara de mi hermana pasar de la suficiencia al shock y a la furia en unos 3 segundos. Mamá empezó a llorar con grandes sollozos feos, mientras papá solo miraba fijamente a Vanessa como si estuviera viendo a una desconocida. La abuela se quedó ahí, con el bastón medio levantado, como si estuviera lista para volver a golpear si Vanessa intentaba algo. Los 45 invitados se quedaron congelados en sus sillas, y en algún lugar a la distancia podía escuchar los cubiertos tintineando de otro evento al fondo del pasillo. Las manos de Vanessa temblaban, su cara pasó de rojo a casi morado. Miró fijamente el teléfono de Elena como si quisiera aplastarlo. Después se levantó de un salto y se lanzó sobre la mesa, tratando de agarrarlo. Víctor se movió más rápido de lo que yo pensaba que un hombre en sus 60 podría moverse, y se puso entre ellas. Puso una mano plana sobre su hombro y la empujó de vuelta a su asiento. Tropezó y casi cae de cara sobre su propio pastel de cumpleaños. Su voz sonó calmada, pero tenía hierro cuando le dijo que se sentara ahora mismo. Vanessa miró alrededor de la sala, a todas las caras que la miraban de vuelta. Algunas personas tenían sus teléfonos afuera, grabando todo. Nuestra prima Brooke tenía la mano tapándose la boca. La mesa de al lado había dejado de comer a medio bocado para mirar, y me di cuenta justo en ese momento de que ya no había forma de retroceder. Ahora todos sabían todo. La tía Rosalind se puso de pie, y su silla chirrió contra el mármol. Agarró su bolso y anunció a toda la sala que no se iba a quedar ni un minuto más en una fiesta de alguien que le deseaba la muerte a su propia familia. Caminó hacia la salida y nunca miró atrás. Su esposo se levantó y la siguió. Después el tío Glenn y su esposa y más gente. En 5 minutos, la mitad de los invitados se había ido. Mamá corrió a la puerta tratando de detener a la gente, rogándoles que se quedaran. No dejaba de decir que
Vanessa no lo había dicho en serio, que solo estaba emocional. Por favor, no se vayan. La abuela caminó hasta ella y la agarró del brazo. Le dijo que dejara de poner excusas. Dijo que Vanessa había dicho cada palabra en serio y que todos en esa sala lo sabían. La cara de mamá se derrumbó y lloró más fuerte. Papá se movió por primera vez desde que sonó el mensaje de voz. Miró a Vanessa y le preguntó si lo que había dicho la abuela sobre los $52,000 era verdad. Su voz salió extraña y silenciosa. Vanessa abrió la boca y no salió nada. Solo se quedó mirando el piso. Papá esperó tal vez 30 segundos. Después se volteó y me miró a mí. Había lágrimas corriéndole por la cara y nunca en mi vida había visto llorar a mi padre. Me preguntó por qué nunca se lo había dicho. Respiré y le expliqué que Vanessa amenazaba con lastimarse cada vez que yo siquiera pensaba en decirlo. Le dije que me llamaba en medio de la noche, jurando que estaría muerta para la mañana si mamá y papá alguna vez se enteraban del dinero. La cara de papá se quedó sin color y se sentó pesadamente en su silla. Un hombre con traje oscuro apareció junto a nuestra mesa y reconocí al gerente del club de campo. Habló muy suave y sugirió que lleváramos esto a algún lugar privado, ya que otros invitados se estaban quejando del ruido. Señaló hacia un pasillo. Mamá asintió y juntó su bolso. Todos nos levantamos y lo seguimos por un largo corredor lleno de pinturas al óleo. Abrió la puerta de una pequeña sala de conferencias con una mesa larga y sillas de cuero y entramos en fila. La puerta se cerró con un clic detrás de nosotros. Por la ventana podía ver lo que quedaba de la fiesta. Gente picoteando el pastel y susurrando. Ahora solo estaba la familia inmediata en la sala, más Elena, la abuela y Víctor. Víctor extendió los papeles de la abuela sobre la mesa de conferencias. Se puso los lentes de leer y los revisó página por página como si se estuviera preparando para un juicio. Confirmó que yo estaba legalmente obligado por préstamos que sumaban $49,000. Fue tocando línea tras línea donde los gastos de Vanessa estaban listados como la razón de cada uno. Después explicó que Vanessa no tenía absolutamente ninguna obligación legal de devolverme el dinero, a menos que redactáramos un acuerdo formal de pago firmado y con testigos. La mano de mamá voló a su boca. Miró a Vanessa y le preguntó si de verdad esperaba que su hermano se comiera todo ese dinero. Vanessa no respondió. Víctor siguió pasando la pila. Facturas de rehabilitación, honorarios de abogados, estados de cuenta de tarjetas de crédito, cada uno a mi nombre. Vanessa explotó de su silla. Gritó que todos nos estábamos aliando en su contra en su propia fiesta de cumpleaños. Dijo que yo estaba tratando de destruir su vida al airear sus luchas privadas frente a todos. Me señaló con el dedo y me llamó vengativo. Elena volvió a sacar su teléfono y desplazó la pantalla. Presionó play en otro mensaje de voz y la voz de Vanessa llenó la sala, llamándome idiota por no mandar el dinero lo suficientemente rápido, arrastrando las palabras, amenazando con aparecerse en mi oficina y hacer una escena frente a todo mi equipo. Papá se levantó de golpe de su silla y le dijo a Vanessa que se callara ahora mismo. Vanessa se quedó atónita, como si papá nunca le hubiera hablado así en toda su vida, porque nunca lo había hecho. Algo se soltó en mi pecho y de repente estaba hablando y no podía parar. Les conté de cada llamada a las 3 de la mañana, cada amenaza, cada vez que Vanessa juraba que iba a terminar con todo si no le pagaba a su corredor de apuestas, o le cubría su cuenta del bar, o la sacaba de cualquier hoyo en el que se hubiera metido esa semana. Les conté de la noche que me llamó desde el estacionamiento de un casino, diciendo que iba a estrellar su auto contra el pilar de concreto si no le mandaba $2,500 en la próxima hora. Les conté de encontrarla desmayada en mi porche a las 4 de la mañana, cubierta de su propio vómito. Mamá no dejaba de susurrar una y otra vez que no tenía idea, como una oración. La abuela la interrumpió en seco. Dijo que la ceguera voluntaria seguía siendo una elección. Dijo que mamá y papá eligieron no verlo, porque no verlo era más fácil que lidiar con eso. Papá se volteó hacia Vanessa y le preguntó directamente cómo planeaba financiar su estilo de vida sin trabajo y sin ingresos. Vanessa murmuró algo que nadie pudo escuchar. Papá le dijo que lo dijera más fuerte. Dijo que pensaba que algún día tendría su herencia. El derecho de esa frase quedó colgado en el aire como humo. Papá se quedó mirándola durante un largo momento. Después se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió de un jalón y desapareció en el pasillo. Escuchamos un golpe fuerte, después otro. Papá estaba golpeando la pared. Mamá empezó a levantarse, pero la abuela le dijo que se sentara y dejara que el hombre procesara. Elena sugirió que todos respiráramos y volviéramos a reunirnos al día siguiente. Dijo que cuando nadie estuviera funcionando con pura adrenalina, todos necesitábamos tiempo para calmarnos y pensar. Vanessa negó con la cabeza y dijo que se negaba a volver a reunirse jamás. Dijo que todo esto era mi culpa y que había terminado con esta familia. Se levantó y se dirigió a la puerta. La abuela se movió más rápido de lo que la había visto moverse en 15 años. Llegó a la puerta antes que Vanessa y la bloqueó con su bastón sostenido de lado, como una reja. Miró hacia arriba, a mi hermana, y le dijo que si cruzaba esa puerta en ese momento, estaba eligiendo perder a toda su familia en una sola tarde. Dijo que esta era su única oportunidad de enfrentar lo que había hecho e intentar arreglarlo. Vanessa se quedó ahí con la mano congelada sobre el picaporte, los ojos yendo y viniendo entre la abuela y el resto de nosotros. Su mano se quedó en ese picaporte durante lo que se sintió como una hora. Después sus hombros empezaron a temblar, y le corrieron lágrimas por la cara. Y por primera vez en toda mi vida, mi hermana se veía genuinamente rota, en vez de solo actuando rota para conseguir algo. Se dio la vuelta, después sus hombros empezaron a temblar, y le corrieron lágrimas por la cara. Y por primera vez en toda mi vida, mi hermana se veía genuinamente rota, en vez de solo actuando rota para conseguir algo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la mesa con la cabeza baja. Se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Su voz salió tan pequeña que casi no la escuché. Dijo que no sabía cómo arreglar esto. Mamá se levantó de un salto y corrió hacia ella con los brazos abiertos. El bastón de la abuela cayó sobre la mesa con un golpe que hizo que todos saltáramos. La señaló a mamá y le dijo que se sentara de vuelta ahora mismo. Mamá se congeló a medio camino, la boca abierta como si quisiera discutir, pero algo en la cara de la abuela la hizo retroceder y hundirse en su silla. Vanessa mantuvo la cara entre las manos y todo su cuerpo temblaba con un llanto que, por una vez, sonaba real. Víctor aclaró la garganta y organizó los papeles en 2 pilas ordenadas. Dijo que había 2 problemas separados en esa sala que estaban conectados, pero tenían que manejarse de forma diferente. El dinero era un problema, el juego de Vanessa era el otro. Miró a todos nosotros y dijo que, si había alguna esperanza de que esta familia sobreviviera, ambos tenían que tratarse en serio. Dijo que Vanessa necesitaba tratamiento real esta vez, no los programas ambulatorios que yo ya había pagado 2 veces, esos donde podía simplemente saltarse las sesiones y nadie lo verificaba. Sacó su teléfono, buscó y dijo que conocía una instalación de internamiento a 2 horas de distancia, especializada en adicción al juego. Programa de 60 días, horario cerrado. Vanessa levantó la cabeza, se limpió la cara con el dorso de la mano y dijo que no podía posiblemente irse por 60 días. La abuela se rió y preguntó, ¿irte de qué exactamente?
Si de todas formas ibas a quedarte sin casa. Papá regresó a la sala justo en ese momento, y todos se voltearon. Tenía los nudillos raspados y sangrando, y a través de la puerta abierta se veían dos abolladuras en el tablarroca del pasillo. Caminó directo hacia Vanessa y se paró frente a ella. Su voz salió plana y fría cuando le dijo que tenía una semana para encontrar trabajo, o se quedaría fuera de la casa para siempre. Vanessa de hecho se rió, pero salió amarga y fea. Dijo que nadie en el mundo la contrataría con sus antecedentes y su manejo en ebriedad, y el hecho de que la habían despedido de cada trabajo que había tocado. Papá se agachó cerca de su cara y dijo, tal vez debiste haber pensado en eso antes del manejo en ebriedad que él pagó una pequeña fortuna para hacer desaparecer. Su risa murió en su garganta. Se quedó mirando la mesa. Algo dentro de mí finalmente se soltó y me puse de pie. Mi voz temblaba cuando dije que había terminado. Terminado de pagar por todo. Terminado de confirmar. Terminado de contestar el teléfono a las 3 de la mañana. Dije que Vanessa necesitaba sentir una consecuencia real por una vez en su vida, en vez de que yo pusiera mi cuerpo entre ella y cada una de ellas. Mamá se volteó hacia mí con la cara llena de lágrimas y dijo, es tu hermana, y la familia ayuda a la familia. Elena se puso de pie a mi lado y su mano encontró la mía. Dijo que yo había estado ayudando durante 2 años completos, mientras se olvidaban de que yo existía. Dijo que yo había sacado préstamos que me tomaría una década pagar, mientras Vanessa dormía hasta el mediodía y apostaba dinero que nunca fue suyo. Mamá empezó a decir algo, pero Elena siguió. Dijo que gastaron $4,000 en una fiesta de club de campo para Vanessa, mientras olvidaron mi cumpleaños por completo el año pasado. Ni una llamada, ni un mensaje. La cara de mamá se derrumbó y se cubrió la boca con ambas manos. La abuela se puso de pie y toda la sala quedó en silencio. Plantó su bastón en el piso como si fuera una bandera y miró a Vanessa. Dijo que la iba a sacar de su testamento a partir del lunes y se quedaría fuera hasta que completara un tratamiento real y devolviera al menos la mitad de lo que me debía. La cabeza de Vanessa se levantó de golpe y la mirada en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado contando con esa herencia. Había construido todo su futuro imaginario sobre dinero que nunca se había ganado. Mamá agarró el brazo de la abuela y le rogó que lo reconsiderara. Dijo que Vanessa necesitaba esa seguridad. La abuela liberó su brazo y dijo que lo que Vanessa necesitaba era aprender que las acciones tienen consecuencias. Dijo que había visto a esta familia consentirla durante 23 años y que ya había terminado de ser educada al respecto. Víctor sugirió que todos nos tomáramos unos días para calmarnos y después nos reuniéramos de nuevo, propiamente. Dijo que debería pasar en casa de la abuela, con un terapeuta familiar en la sala, para que no se convirtiera en otra hoguera. Dijo que redactaría un acuerdo formal de pago para que Vanessa lo firmara, algo legalmente vinculante, con un calendario de pagos e interés. Vanessa levantó la vista y preguntó qué pasaba si se negaba a firmarlo. Víctor la miró a los ojos y dijo, entonces tu hermano te demanda. Dijo que la deuda era real, documentada y comprobable, y que un fallo la seguiría por el resto de su vida. Vanessa se hundió de nuevo en la silla y se quedó mirando el techo. Acordamos reunirnos en casa de la abuela en 3 días, a las 2 en punto. Víctor dijo que encontraría un terapeuta familiar que pudiera venir con poco tiempo de aviso. Todos empezaron a juntar sus cosas. Afuera, por la ventana, lo que quedaba de la fiesta se había quedado completamente en silencio. Los invitados restantes fingían con mucho esfuerzo no observarnos a través del vidrio. Elena me tomó de la mano y me sacó de ahí. Mis piernas se sentían inestables y todo mi cuerpo temblaba como si acabara de terminar una carrera. Caminamos de regreso por el club de campo, pasando junto a toda la gente que había escuchado a mi propia hermana desearme la muerte. Algunos apartaron la mirada, otros se quedaron mirando fijamente. Elena mantuvo el brazo alrededor de mí todo el camino hasta el estacionamiento. Ella manejó de regreso a casa y yo temblaba tan fuerte en el asiento del copiloto que me castañeteaban los dientes. Ella estiró la mano y sostuvo la mía sobre la consola. Me dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente haberles hecho frente a todos. Sentí culpa y alivio y furia todo al mismo tiempo, todo enredado en mi pecho. No podía dejar de ver la cara de Vanessa en el momento en que toda la sala se volteó en su contra. Parte de mí sentía lástima por ella y parte de mí sentía que se había ganado cada segundo de eso y sinceramente no sabía cuál parte tenía razón. Llegamos a casa y me quedé dormido, todavía con el traje de la fiesta puesto. A la mañana siguiente desperté con mi teléfono vibrándose fuera de la mesita de noche. 78 mensajes de texto de distintos familiares. Algunos decían que había hecho lo correcto, otros decían que había sido cruel. Los revisé con el estómago revuelto. El mensaje de mamá estaba cerca del final. Decía que había humillado a Vanessa en público y arruinado su cumpleaños. Decía que era vengativo y egoísta y que debería avergonzarme de mí mismo. Apagué el teléfono y lo dejé caer en la cama. Elena entró con un plato de huevos y tostadas, lo puso en mi regazo y se sentó a mi lado. Dijo que Vanessa se había humillado a sí misma en el momento en que deseó la muerte de su hermano frente a 45 personas. Dijo que lo único que había hecho yo fue finalmente decir la verdad sobre lo que me habían hecho. Empujé los huevos por el plato, pero no pude comer mucho. El teléfono fijo sonó cerca de las 10 y casi lo dejó sonar. Elena contestó y me dijo, moviendo los labios sin sonido, que era la abuela. Tomé el teléfono y la abuela me contó que Vanessa se había aparecido en su puerta a las 2 de la mañana, borracha, rogando por dinero. Dijo que Vanessa golpeó la puerta y gritó hasta que se prendieron las luces de los vecinos y tuvo que llamar a la policía para que la sacaran de la propiedad. Su voz se mantuvo perfectamente firme cuando dijo que Vanessa necesitaba tocar fondo antes de que alguna vez buscara ayuda. Dijo que ella había vivido exactamente lo mismo con la bebida de mi abuelo décadas atrás. Dijo, a veces amar a alguien significa dejarlo caer hasta el fondo. Le agradecí y colgué. Mi teléfono volvió a vibrar, aunque yo lo había apagado, y me di cuenta de que Elena lo había vuelto a prender. Había un mensaje nuevo de la tía Rosalind. Decía que quería disculparse por no haberlo visto antes. Dijo que siempre había asumido que Vanessa solo era inmadura, pero ahora entendía que había estado presenciando una manipulación deliberada durante años. Se ofreció a ayudar a pagar la terapia familiar. Dijo que se sentía mal por todas las veces que se había reído junto con las bromitas de Vanessa a mi costa en la mesa de la cena. Lo leí 3 veces y algo en mi pecho se aflojó levemente. Pasé los siguientes 2 días tratando de enterrarme en el trabajo y revisando mi correo cada 10 minutos. Víctor mandó el borrador del acuerdo el jueves por la mañana. Abrí el archivo adjunto con las manos temblándome de verdad. 12 páginas de lenguaje legal formal, que de repente hicieron que todo se sintiera terriblemente real. Vanessa Coyle pagaría $550 al mes durante 96 meses, con un interés anual del 4%, lo que llevaba el total a poco más de $60,000. Me quedé mirando los números hasta que se me emborronaron en la pantalla. Elena se acercó por detrás de mi silla y leyó por encima de mi hombro. Puso las manos en mis hombros y las apretó. Dijo que probablemente nunca vería la mayor parte de ese dinero, pero tenerlo por escrito significaba que Vanessa nunca más podría fingir que la deuda no existía. Imprimí el acuerdo, lo metí en una carpeta y traté
Traté con mucho esfuerzo de no calcular cuántos años de mis ahorros ya había quemado tratando de rescatar a alguien que me resentía por el rescate. La casa se sintió demasiado silenciosa esa tarde, así que salí a caminar por la cuadra y conté grietas de la acera en vez de dólares. A 3 cuadras de casa sonó mi teléfono y apareció el nombre de papá en la pantalla. Casi no contesto. De verdad no podía recordar la última vez que mi padre me había llamado él mismo, en vez de hacer que mamá lo hiciera. Su voz sonó lijada cuando me preguntó si me reuniría con él para tomar un café al día siguiente, antes de la reunión familiar, solo los dos. Dije que sí antes de poder inventar una razón para decir que no. Nombró un lugar cerca de mi oficina y dijo que estaría ahí a las 8. Caminé de regreso a casa despacio, preguntándome qué necesitaba decir que no pudiera decirse frente a nadie más. Papá ya estaba en una mesa de la esquina cuando entré a la cafetería. Se veía terrible, ojeras oscuras bajo los ojos, camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, si es que había dormido algo. Se levantó cuando me vio y me sacó la silla, algo que jamás había hecho en toda mi vida. Me senté y pedí un café negro. Él pidió lo mismo y nos quedamos en silencio hasta que la mesera se alejó. Entrelazó las manos sobre la mesa y se quedó mirándolas un largo rato. Después dijo que había sido un padre terrible conmigo mientras consentía a Vanessa hasta convertirla en alguien inútil y con sentido de derecho. Su voz se quebró en la palabra terrible y me di cuenta de que mi padre estaba llorando en una cafetería a las 8 de la mañana. No supe qué hacer, así que solo esperé. Se limpió los ojos con una servilleta y me contó algo que nunca había escuchado en 26 años. Mamá había tenido un aborto espontáneo entre mi nacimiento y el de Vanessa. Se embarazaron cuando yo tenía 2 años y perdieron al bebé a los 5 meses. Y mamá se derrumbó durante casi un año después de eso. Dijo que cuando Vanessa nació 3 años después, estaban tan aterrados de perder a otro hijo que la envolvieron en algodón y nunca se lo quitaron. Dijo que sabía que no era una excusa. Solo quería que yo entendiera cómo se inclinó la balanza y nunca volvió a nivelarse. La mesera trajo nuestro café y los dos fingimos que no éramos 2 hombres adultos llorando en público. Papá dijo que trataron a Vanessa como si estuviera hecha de vidrio y a mí me trataron como si estuviera hecho de acero, como si pudiera absorber cualquier cosa, incluido ser ignorado. Se disculpó por los cumpleaños olvidados, por perderse mi graduación universitaria, por nunca, ni una vez, haber manejado hasta la casa que compré. Después se derrumbó por completo, la cara entre las manos, los hombros temblando. Estiré la mano sobre la mesa y la puse en su brazo, porque no sabía qué más hacer conmigo mismo. Levantó la vista con los ojos rojos y dijo que lamentaba haberme hecho invisible en mi propia familia durante 26 años. Retiré mi mano y la envolví alrededor de mi taza. Le dije que la explicación me ayudaba a entenderlos, pero entender no borraba haber crecido sintiéndome como un mueble. Asintió y dijo que lo sabía, y que no estaba pidiendo un perdón instantáneo. Dijo que quería reconstruir algo conmigo, si yo estaba dispuesto a dejarlo intentarlo. Me dijo que ya había empezado a ver a un terapeuta sobre su tendencia a consentir. 3 sesiones adentro. Dijo que apenas estaba empezando a comprender cuánto daño había hecho al siempre, elegir la comodidad de Vanessa por encima de la cordura de todos los demás. Le pregunté que finalmente activó el interruptor después de 23 años. Dijo que fueron los mensajes de voz. Escuchar a su hija amenazar con matarse como táctica de negociación para sacarle dinero a su propio hermano le hizo darse cuenta de que la niña que había protegido se había convertido en algo que no reconocía y que él la había construido con sus propias manos al nunca, jamás decir que no. Dijo que verme pagar todo silenciosamente mientras le organizaba. Escuchar a su hija amenazar con matarse como táctica de negociación para sacarle dinero a su propio hermano le hizo darse cuenta de que la niña que había protegido se había convertido en algo que no reconocía y que él la había construido con sus propias manos al nunca, jamás decir que no. Dijo que verme pagar todo silenciosamente mientras le organizaban una fiesta de $4,000 lo enfermaba físicamente de vergüenza. Nos quedamos ahí otra hora mientras me hacía preguntas sobre mi vida que llevaban una década de retraso, mi trabajo, mi compromiso, qué hacíamos Elena y yo los fines de semana. Se sintió extraño tener toda su atención por primera vez, extraño y agradable, de una forma que dolía. Cuando nos fuimos, me abrazó fuerte y dijo que lo haría mejor a partir de hoy. La reunión familiar en casa de la abuela quedó fijada para las 2 de la tarde del sábado. Elena y yo llegamos a las 2 en punto y encontramos a mamá, papá y la abuela ya sentados en la sala. Una mujer de unos 40 años, pelo canoso corto y ojos amables y firmes, se puso de pie y se presentó como Marisol Vega, la terapeuta familiar que Víctor había encontrado. Me dio la mano, le dio la mano a Elena y nos dijo que nos sentáramos donde nos sintiéramos cómodos. La sala tenía 2 sofás y 3 sillas acomodadas en un círculo suelto. Tomé la silla junto a la ventana. Elena se sentó a mi lado y me tomó la mano. Marisol nos explicó las reglas básicas. No interrumpir, no insultar. Nadie se va sin decirlo. Todos tienen su turno y ella hará de árbitro. Todos asentimos y después nos quedamos en un silencio espeso e incómodo, esperando a Vanessa. Las 2:15 llegaron y pasaron. Mamá seguía revisando su teléfono y mandando mensajes. A las 2:30 finalmente sonó el timbre y la abuela fue a abrir. Vanessa entró viéndose como si no se hubiera bañado desde la fiesta. El pelo aplastado de un lado, restos de rímel bajo los ojos, la ropa arrugada. Tomó la silla más lejos de mí y no miró a nadie. Mamá se levantó de inmediato y trató de acomodarse en el brazo de la silla de Vanessa, y Marisol le pidió amablemente que volviera a su propio asiento. Mamá se veía herida, pero regresó al sofá junto a papá. Marisol abrió agradeciendo a todos por presentarse y reconociendo lo difícil que era esto. Dijo, el objetivo de hoy es simple, entender qué pasó, empezar a construir un camino hacia adelante. Después miró a Vanessa y le pidió que explicara, con sus propias palabras, por qué había deseado la muerte de su hermano en su fiesta de cumpleaños. Vanessa se quedó mirando la alfombra y no dijo nada. Marisol esperó. El silencio se estiró hasta que dolía. Mamá abrió la boca y Marisol levantó una mano sin siquiera mirarla. Después de lo que se sintió como 10 minutos completos, Vanessa finalmente habló tan bajito que todos nos inclinamos hacia adelante. Dijo que me resentía por ser exitoso mientras ella se sentía una fracasada completa. Dijo que verme lograr cosas la hacía sentir que no valía nada, pequeña. Dijo que quería que yo desapareciera para que finalmente la comparación se detuviera. Su voz se hizo más fuerte a medida que avanzaba y me miró con lágrimas cortándole la cara. Dijo que cada vez que alguien mencionaba mi ascenso, o mi compromiso, o mi casa, se sentía como si estuvieran leyendo en voz alta una lista de todo lo que ella había arruinado en su propia vida. Dijo que sabía que estaba mal desearme la muerte, pero en ese momento solo quería que la vara de medir desapareciera. Esperé hasta que Marisol me hizo un gesto. Después señalé que nadie en esta familia nos había comparado jamás. Nadie excepto ella. Dije que nunca hablaba de mis logros cerca de la familia precisamente porque sabía que la afectaba. Había pasado años reduciendo cada pedazo de buena noticia a una nota al pie. Vanessa me miró fijamente y después admitió que eso era
era verdad. Dijo que no importaba si yo hablaba de mi vida o no, porque el simple hecho de que yo existiera se sentía como un veredicto sobre la de ella. Marisol escribió algo en su libreta y dijo que había una palabra para esa proyección. Explicó que Vanessa estaba haciendo la comparación dentro de su propia cabeza y después cobrándome a mí por eso. Vanessa asintió despacio y dijo que nunca lo había pensado de esa manera. Marisol le preguntó qué pensaba honestamente que pasaría si yo ya no estuviera en su vida. Vanessa se quedó callada un minuto. Después dijo que probablemente solo encontraría a alguien más a quien resentir por ser mejor que ella. La honestidad de eso sorprendió a todos en la sala, incluida ella. Mamá se había quedado en silencio durante toda la sesión, pero ahora empezó a llorar. Dijo que había consentido a Vanessa durante años, poniendo excusas, tratando a una mujer adulta como una niña frágil. Después me miró y se disculpó por ignorar mis logros y olvidar mis cumpleaños. Dijo que nunca aprendió a ser una madre para mí porque nunca lo intentó y no había ninguna versión de lo siento lo suficientemente grande para eso. Lloró más fuerte y papá le puso el brazo alrededor. Dijo que había estado tan ocupada protegiendo a Vanessa del mundo que se olvidó de que también tenía un hijo que necesitaba padres. Marisol le pasó la caja de pañuelos y le preguntó qué pensaba que podía hacer diferente de ahora en adelante. Mamá se limpió la cara y dijo que tenía que dejar de hacer del caos de Vanessa el centro de gravedad de esta familia y empezar a tratar a sus dos hijos como si ambos importaran por igual. Dijo que sabía que sonaba simple y que sería cualquier cosa menos eso después de 20 años del mismo patrón. Marisol se dirigió a todo el círculo. Dijo, nuestra familia había estado operando un sistema roto, donde las necesidades de Vanessa siempre iban primero y todos los demás se reorganizaban en silencio a su alrededor. Dijo que romper el sistema significaba que todos cambiaran su rol, no solo Vanessa. Recomendó sesiones familiares semanales durante 3 meses, más terapia individual para Vanessa y para mamá. Papá dijo que ya estaba yendo e intentaba seguir yendo. La abuela anunció que ella no necesitaba terapia, considerando que era la única persona en esta familia que había estado viendo con claridad todo el tiempo. Marisol sonrió y dijo, a veces las personas más seguras de que no necesitan ayuda son las que más la necesitan, pero nunca obligaría a nadie. Dije que haría lo que fuera necesario para arreglar a esta familia, o al menos averiguar si se podía arreglar. Entonces Vanessa preguntó qué pasaría si decidía no hacer nada de esto. La sala quedó completamente inmóvil. La voz de papá salió dura como concreto. Dijo que si se negaba al tratamiento, la echarían de la casa y la cortarían financieramente. Esa misma semana, mamá empezó a protestar y papá habló por encima de ella directamente. Dijo que había terminado de financiar la negativa de su hija a crecer. Dijo que tenía una semana para elegir, buscar ayuda o irse. Mamá se le quedó mirando con la boca abierta, como si nunca hubiera conocido a este hombre. Me senté ahí observando a mi padre imponer el primer límite real de mi vida, y algo cambió en mi pecho, como un hueso volviendo a su lugar. Vanessa firmó el acuerdo de pago en la mesa del comedor de la abuela, con Víctor parado sobre ella como un alguacil. Le temblaba tanto la mano que la pluma seguía resbalando, y tuvo que reiniciar su firma 2 veces. Mamá observaba desde la puerta, llorando, mientras papá se paraba junto al hombro de Víctor, asegurándose de que cada línea quedara inicializada. 550 al mes, 8 años, 4%. Vanessa se quedó mirando el total después de los intereses, $58,000, y el último rastro de color se le fue de la cara. Víctor recogió las páginas firmadas e hizo copias mientras Marisol pasaba las páginas de sus notas sobre programas de tratamiento. Deslizó un folleto sobre la mesa. Una instalación de internamiento especializada en adicción al juego. 60 días. Sin teléfono las primeras 2 semanas. Terapia de grupo 2 veces al día. Asistencia obligatoria. Vanessa empujó el folleto lejos de ella y dijo que no se iba a ir por 2 meses. La abuela golpeó su bastón contra el piso 3 veces, despacio, y le recordó sobre el testamento revisado que estaba sentado en la oficina de su abogado. Dijo que el testamento actualmente le dejaba a Vanessa exactamente nada, y así se quedaría hasta que terminara un programa real. Vanessa volvió a tomar el folleto. Leyó las reglas. Sin electrónicos, sin visitas durante 3 semanas, participación completa o alta. Papá dijo que él mismo la llevaría manejando el lunes por la mañana y se quedaría para la orientación familiar. Marisol explicó que el director del programa, un consejero llamado Teo, dirigía una de las mejores operaciones del estado, con una tasa de éxito del 70% entre los pacientes que completaban los 60 días completos. Vanessa preguntó qué pasaba con el otro 30%. Marisol dijo, honestamente, algunos recaen, y eso no significa que el programa les haya fallado. Dijo que la recuperación era una decisión que Vanessa tendría que tomar de nuevo cada mañana por el resto de su vida. Mamá preguntó si podía visitarla, y Marisol dijo que las sesiones familiares se abrían después de la 3ª semana. El costo estaba cubierto por el seguro de papá, pero Vanessa contribuiría con sus propios cheques de pago una vez que tuviera trabajo. Me quedé ahí sentado escuchándolos planear el tratamiento de mi hermana, y no sentí absolutamente nada, excepto cansancio. Elena me apretó la mano bajo la mesa, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Después Marisol se volteó hacia mí, y me preguntó qué necesitaba de Vanessa antes de que se fuera al programa. Miré a mi hermana, encogida y pequeña en su silla, más pequeña de lo que jamás la había visto. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Le dije que necesitaba distancia de ella después de que terminara el programa, y que reconstruir la confianza tomaría años, si es que pasaba. Ella asintió despacio, sin discutir, sin excusas. Después se disculpó por el deseo de muerte en su fiesta, por usarme como su cajero personal durante 2 años. Su voz se quebró cuando dijo que entendía si nunca la perdonaba. Sonó diferente a cada otro, lo siento, que había dicho antes con la mano extendida. Este tenía peso, como si de verdad entendiera lo que había hecho. Mamá se levantó y cruzó la sala hacia mí. Me preguntó si algún día podría perdonarla por ser una madre que olvidó mis cumpleaños y se durmió durante toda mi vida adulta. Le dije la verdad, que todavía no lo sabía, pero que estaba dispuesto a intentar terapia juntos y averiguarlo. Lloró más fuerte y dijo que no merecía otra oportunidad, pero que tomaría lo que yo estuviera dispuesto a darle. Papá aclaró la garganta y dijo que deberíamos terminar la sesión antes de que toda la familia se disolviera sobre la alfombra de la abuela. Marisol programó la siguiente reunión para dentro de 2 semanas y le recordó a Vanessa que se mantuviera limpia hasta el día de ingreso. Todos salimos de casa de la abuela en silencio y me senté en el auto de Elena, observando a mis padres alejarse con mi hermana en el asiento trasero. La semana antes de que Vanessa entrara al programa fue la semana más extraña de mi vida, porque mis padres de repente empezaron a actuar como padres en vez de como el personal de Vanessa. Papá la llevó a la biblioteca y se sentó con ella mientras llenaba solicitudes de empleo en línea. Imprimieron 15 de ellas. Almacenes, ventas al por menor, restaurantes,
Cualquier lugar que no pidiera un título. Vanessa volvió a casa con 3 entrevistas programadas. Y papá le compró 2 atuendos sencillos de entrevista en una tienda de descuento. Mamá los planchó e hizo entrevistas de práctica en la mesa de la cocina, preguntándole cuál era su mayor debilidad. Mientras servía la tetera, pasé por su casa a dejar unos documentos que Víctor necesitaba. Y encontré a papá enseñándole a Vanessa un apretón de manos apropiado en el pasillo. Me pescó mirando desde la puerta y me dio esa media sonrisa, avergonzada y algo más. Algo casi como orgullo. Mamá me preguntó si me quedaría a cenar y le dije que Elena estaba esperando en casa. La verdad era que no podía quedarme ahí parado viendo a mis padres finalmente criar a Vanessa de la forma en que deberían haberlo hecho hace 20 años. Se sentía demasiado tarde y demasiado pequeño. Y también, de alguna forma, como si algo finalmente se estuviera moviendo. Papá me acompañó al auto y se disculpó de nuevo por los cumpleaños olvidados y por todo lo demás olvidado. Dijo que ver esos documentos de préstamo con mi firma fue el momento en que entendió cuán completamente me habían fallado. Le dije que apreciaba las palabras, pero que las acciones eran la única moneda que aceptaba ya. Asintió y dijo que estaba trabajando exactamente en eso cada semana en terapia. Manejé a casa y le conté a Elena sobre las solicitudes y las entrevistas. Dijo que era bueno que estuvieran esforzándose, aunque llegara 20 años después de la fecha límite. Esa noche me quedé despierto pensando en mi hermana entrando a entrevistas de trabajo y en lo que significaría si alguien de verdad le dijera que sí. Alguien dijo que sí. Vanessa recibió una llamada para una segunda entrevista en un almacén de distribución que pagaba $16 la hora. Papá la llevó y se quedó en el estacionamiento una hora mientras ella se reunía con la gerente de contrataciones. Le ofrecieron el trabajo ahí mismo. El entrenamiento empezaría en 2 semanas. Me llamó desde el auto de papá para contarme y su voz sonaba distinta. Dijo que nunca antes había conseguido un trabajo por sí sola, sin que mamá pidiera un favor o papá firmara un cheque primero. La felicité y lo dije en serio, aunque parte de mí todavía estaba furiosa por todo lo demás. En la siguiente sesión con Marisol, Vanessa le contó a la sala sobre el trabajo del almacén. Marisol señaló que era lo primero que había logrado completamente por sí sola en años, sin dinero familiar, sin llamadas familiares. Vanessa admitió que se sentía diferente de las cosas que le habían dado. Dijo que llenar la solicitud ella misma y sobrevivir la entrevista hacía que el trabajo se sintiera suyo, en vez de algo prestado. Mamá lloró de felicidad y la abrazó, y sentí que se me tensaba la mandíbula. Le habían dado. Dijo que llenar la solicitud ella misma y sobrevivir la entrevista hacía que el trabajo se sintiera suyo, en vez de algo prestado. Mamá lloró de felicidad y la abrazó, y sentí que se me tensaba la mandíbula, porque nunca había llorado de felicidad por ninguno de mis ascensos. Marisol notó mi cara y me preguntó qué estaba sintiendo. Dije que era duro ver a mis padres celebrar el trabajo de nivel inicial de Vanessa, más duro de lo que jamás habían celebrado toda mi carrera. Mamá se veía destrozada y empezó a disculparse, y Marisol la detuvo. Explicó que se me permitía sentir duelo por el pasado mientras apoyaba el progreso de Vanessa, y que ambas cosas podían ser ciertas en la misma sala. La sesión se puso pesada después de eso, todos finalmente diciendo en voz alta lo desequilibrada que había estado esta familia durante 2 décadas. Papá dijo que estaba orgulloso de sus 2 hijos, y que le daba vergüenza que hiciera falta una catástrofe para que lo dijera correctamente. El trabajo del almacén de Vanessa empezó 2 días antes de su fecha de ingreso, así que trabajó 3 turnos y ganó unos $200. Me dio 50 de eso para la deuda sin que nadie se lo pidiera. El gesto me sacudió más de lo que el dinero jamás podría haberlo hecho. Elena y yo habíamos estado planeando nuestra boda a través de todo este caos. El lugar estaba reservado con 6 meses de anticipación, pero las invitaciones no habían salido y la lista de invitados no estaba finalizada. Me senté en nuestra mesa de la cocina con la lista frente a mí y me quedé mirando el nombre de Vanessa. Elena preguntó qué estaba pensando y le dije la verdad. No quería a Vanessa en nuestra boda, ni siquiera si terminaba el programa, ni siquiera si cambiaba. Elena dijo que eso era completamente justo después de todo lo que mi hermana me había hecho pasar. Mamá llamó esa semana preguntando sobre los planes de la boda y le dije que Vanessa no sería invitada. La línea se quedó en silencio. Después preguntó si estaba seguro. Le dije que estaba protegiendo mis límites y que mi día de boda necesitaba pertenecernos a Elena y a mí, no a administrar a Vanessa. Mamá sonó herida, pero dijo que lo entendía. En la siguiente sesión de terapia, lo sacó a colación de todos modos. Dijo que estaba luchando con que excluyeran a Vanessa. Marisol le preguntó por qué, y mamá admitió que quería que la familia se viera completa y unida en las fotos. Marisol señaló que verse completos y estar sanos eran 2 cosas muy diferentes. Después le hizo a mamá una pregunta. ¿La comodidad de quién importa más en su día de boda? Mamá se quedó callada un largo momento y después dijo en voz baja, la mía. Marisol la ayudó a ver que mi límite no era un castigo dirigido a Vanessa, era un muro protegiéndome a mí. Mamá asintió despacio y dijo que apoyaría mi decisión, aunque le doliera. Después de la sesión, me abrazó y susurró que estaba orgullosa de mí por saber lo que necesitaba. Esa sola frase pesó más que todas las disculpas anteriores juntas. Vanessa entró al programa de internamiento de Teo un lunes por la mañana. Papá manejó, mamá iba de copiloto, y yo me quedé en casa porque necesitaba distancia de toda la producción. Elena y yo nos sentamos en nuestro sofá esa tarde y sentí esta ola física de alivio recorrerme. Durante 2 meses enteros, mi teléfono no podría sonar con una emergencia. Durante 2 meses enteros, nadie podría amenazarme para sacarme una transferencia bancaria. Decidimos hacer un viaje de fin de semana a la costa para celebrar el silencio. Elena reservó un pequeño hostal frente al mar y salimos el viernes directo del trabajo. Manejar fuera de la ciudad se sintió como quitarse un abrigo de plomo. Caminamos por la playa, comimos en restaurantes pequeños. No dijimos las palabras Vanessa, papás, ni terapia durante 2 días enteros. El sábado por la noche nos sentamos en el balcón viendo el atardecer y Elena me preguntó cómo estaba realmente. Le dije que había gastado tanto de mí mismo administrando los desastres de mi hermana que genuinamente había olvidado cómo se sentía simplemente vivir mi propia vida. Dijo que me había visto en tensión durante 2 años, los hombros pegados a las orejas, siempre esperando la próxima llamada de crisis. Tenía razón. Durante 2 años había vivido en modo de emergencia, durmiendo con el timbre encendido, listo para dejarlo todo. El fin de semana fuera me mostró exactamente cuán pesado había sido eso, por lo ligero que me sentí sin ello. Nos quedamos una noche extra y manejamos de regreso el lunes, más relajados de lo que habíamos estado en meses. Por primera vez en años, me sorprendí pensando en lo que quería hacer después, en vez de prepararme para lo próximo que Vanessa fuera a romper. 3 semanas dentro del programa, mi teléfono sonó con un número desconocido, y casi lo dejo morir. Era Teo, llamando con una actualización del progreso. Dijo que Vanessa había peleado duro contra el programa la primera semana. Después algo se abrió durante una sesión de grupo. Empezó a participar honestamente en vez de actuar cumplimiento. Dijo que había admitido, en voz alta y en detalle, haber manipulado a su familia, y estaba haciendo trabajo real sobre de dónde venía el patrón. Dijo que su arrepentimiento en los ejercicios de procesamiento familiar se veía
parecía genuino y que tenía verdadero potencial de recuperación si se mantenía comprometida después del alta. Le hice la única pregunta que me importaba. ¿Solo estaba actuando para los consejeros de la forma en que había actuado para todos toda su vida? Theo dijo que ese riesgo siempre existe en el tratamiento de adicciones, pero repitió lo que me había dicho por teléfono. Los que actúan hacen lo mínimo, y Vanessa había empezado a quedarse hasta tarde para ayudar a pacientes nuevos y a asumir su comportamiento sin desviar la culpa. Dijo que esos no eran movimientos de alguien que actúa. Le agradecí y colgué. Y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza cautelosa, en dosis muy pequeñas. Elena preguntó qué había dicho, y le conté que tal vez mi hermana de verdad lo estaba intentando esta vez. Acordamos mantener la esperanza y mantener cada límite exactamente donde estaba. Mamá llamó unos días después con una pregunta que me sorprendió. Preguntó si haría sesiones individuales de madre e hijo con ella, separadas de las reuniones familiares. Acepté intentarlo. Nuestra primera sesión fue dolorosamente incómoda. Las dos en extremos opuestos del sofá de Marisol, como desconocidas en una parada de autobús. Marisol le pidió a mamá que compartiera algunos buenos recuerdos de mi infancia. Mamá empezó a hablar de enseñarme a leer cuando tenía 4 años, de cómo arrastraba el mismo libro de dinosaurios hasta ella cada noche, hasta que podía recitarlo de memoria. Recordó mi proyecto de la Feria de Ciencias de Primaria y lo en serio que me tomé mi volcán, como si fuera una tesis doctoral. Me contó de un juego de liga infantil donde poncheé 3 veces, y aún así corrí por la cerca del dugout, animando a todos los demás, y cómo el entrenador le dijo después que yo era el tipo de niño que hacía funcionar a los equipos. Yo había olvidado por completo ese juego. Escucharla describirlo me trajo de vuelta toda esa tarde, el polvo y las rebanadas de naranja y todo. Habló de mi graduación de la preparatoria, viéndome dar el discurso de saludatorio, y cómo su pecho casi estalló, así que le hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué dejaste de estar presente? Su cara se descompuso. Dijo que el descuido creció en proporción exacta a los problemas de Vanessa. Cada crisis la jalaba más profundo, hasta que administrar a Vanessa dejó de ser algo que hacía, se convirtió en quien era. Dijo que se perdió a sí misma tratando de salvar a su hija, y se olvidó de que también tenía un hijo que necesitaba salvarse de los efectos secundarios. Dijo que nunca resolvió cómo ser la administradora de crisis de Vanessa y mi madre al mismo tiempo, así que en silencio dejó de ser mi madre. La honestidad dolió como una quemadura, y también ayudó, como una que se está limpiando. Le dije que la necesitaba como mi madre ahora, incluso a los 26 años, aunque la descripción del puesto hubiera cambiado. Dijo que quería eso más que nada, y que estaba empezando desde cero, aprendiendo quién era yo en realidad como hombre adulto. Marisol nos dio tarea, tiempo juntos con una regla estricta, nada de hablar de Vanessa. Mamá y yo planeamos un sábado en el mercado de agricultores, solo las dos. Al salir de esa sesión, algo cambió entre nosotros, como una puerta que había estado pintada y sellada, finalmente cediendo un poco. El mercado de agricultores del sábado de verdad pasó, y de verdad fue bueno. Me preguntó sobre mi trabajo, y escuchó. De verdad escuchó, mientras le contaba de un cliente brutal que estaba manejando. No mencionó a Vanessa ni una sola vez durante todo el almuerzo después. De vuelta en mi auto, me abrazó y me agradeció por darle otra oportunidad. Y me di cuenta de que era el primer abrazo en años que no se sentía como una obligación siendo cumplida. Elena lo notó en el segundo que entré por la puerta. Dijo que me veía más ligero. Le dije que estaba empezando a creer que mis padres de verdad podrían cambiar. Y decirlo en voz alta ni siquiera se sintió imprudente. La semana siguiente, papá llamó y preguntó si podía pasar por la casa. Cuando llegó, traía cajas, las bolsas de diseñador de Vanessa, sus joyas, su laptop de videojuegos y su tableta. Explicó que él y Vanessa habían acordado, a través de su consejero, vender todo lo de valor que ella tenía. Había pasado 2 semanas listándolo todo en línea y había reunido $3,500. Quería dármelo como un abono a lo que ella me debía. Traté de rechazarlo. Se sentía mal tomar dinero de las manos de mis padres. Papá insistió. Dijo que el dinero no venía de él. Era propiedad de Vanessa, vendida a petición de Vanessa, como su primer acto de asumir responsabilidad. El cheque decía exactamente $3,500 y mirarlo me hizo llorar, porque era la primera vez que alguien en mi familia reconocía el peso que había estado cargando con algo más que palabras. Papá se quedó conmigo mientras me derrumbaba en mi propia mesa de la cocina y se disculpó de nuevo por no haberlo visto antes y prometió que esto era solo el comienzo de arreglar las cosas. $3,500 era apenas un 7% de lo que ella me debía. También significaba más que cualquier número en ese cheque, porque era prueba de que la disculpa tenía manos y pies. Lo deposité al día siguiente y sentí algo que había estado enterrado empezar a respirar de nuevo. Theo llamó unas semanas después. Vanessa había sido aprobada para visitas familiares y creía que vernos fortalecería su recuperación. No quería ir. Estaba aterrado de ver a mi hermana dar la actuación de su vida para una audiencia de consejeros. La abuela me convenció. Dijo que no puedes saber si el cambio es real desde tu sofá. Manejamos juntos el sábado por la mañana, mamá llorando en silencio en el asiento del copiloto durante las 2 horas completas. El edificio se veía como un parque de oficinas normal por fuera, pero por dentro tenía ese olor institucional que vive en los hospitales. Vanessa estaba esperando en una pequeña sala de visitas con Theo, y casi no la reconocí. Había subido de peso saludablemente. Sus ojos estaban claros de una forma que literalmente no podía recordar haber visto antes. Se puso de pie cuando entramos, y se disculpó antes de que nadie se sentara. Sin rodeos, sin excusas cosidas entre las costuras. Me miró directamente y lo listó todo. Sentía haber deseado mi muerte, haber drenado mis cuentas, haber amenazado con lastimarse como palanca, haberme hecho responsable de su felicidad y después castigarme por eso. Mamá empezó a llorar, pero Vanessa mantuvo los ojos en mí y dijo que entendía si nunca la perdonaba. Solo quería que supiera que estaba intentando convertirse en alguien que valiera la pena para ser mi hermana. Se sintió diferente esta vez, porque por primera vez en su vida no estaba pidiendo nada. Nos sentamos y habló de su trabajo con Theo. Había estado excavando en su resentimiento y su sentido de derecho, y se había dado cuenta de que su juego nunca fue realmente sobre ganar dinero. Era sobre castigarse a sí misma por sentirse sin valor, y cada pérdida confirmaba el veredicto que ya se había dictado. Theo asintió junto a ella y agregó detalles sobre su progreso en el grupo. Después Vanessa sacó una libreta y dijo que quería mostrarnos algo, y mis manos empezaron a temblar antes de que siquiera la abriera. Era su cuaderno de recuperación. El programa hacía que cada paciente documentara cada vez que había manipulado a alguien y lo que le había costado a la otra persona. Lo abrió y fue pasando página tras página, y mi nombre estaba en casi cada una. Entradas detalladas sobre las llamadas de las 3 de la mañana, las amenazas de suicidio, las mentiras diseñadas para abrir mi cartera, los viajes de culpa calibrados para hacerme sentir responsable de mantenerla viva. Había anotado fechas, montos, las palabras exactas que había usado conmigo cada vez. Leer la propia letra de mi hermana describiendo lo que me había hecho abrió algo, y empecé a
a llorar, y ella también lloró, disculpándose una y otra vez mientras pasaban las páginas. Verlo puesto ahí como un libro de contabilidad me hizo entender qué tan calculado había sido todo. Había entradas sobre mentirles a mamá y papá, sobre sacar efectivo de la cartera de la abuela, sobre pedir prestado a amigos a los que nunca pensó devolverles. Cada entrada terminaba con una sección donde analizaba por qué lo había hecho y exactamente a quién le había hecho daño. Y la honestidad de esos párrafos se sentía real de una forma que sus palabras habladas jamás lo habían sido. Mamá leyó algunas entradas y no dejaba de susurrar que no tenía idea. La abuela solo se quedó sentada con lágrimas corriéndole a través del polvo en la cara. Vanessa dijo que el cuaderno había sido la parte más dura de todo el programa, porque una vez que tu propia letra te condena, ya no queda donde esconderse. Theo se unió a la sesión después del cuaderno y explicó más sobre su adicción. El juego perseguía la emoción del riesgo, sí, pero sobre todo funcionaba con autocastigo. Ella creía que no valía nada y cada pérdida estaba de acuerdo con eso. Dijo que estaba construyendo herramientas más sanas ahora. Y a la emoción del riesgo, sí, pero sobre todo funcionaba con autocastigo. Ella creía que no valía nada y cada pérdida estaba de acuerdo con eso. Dijo que estaba construyendo herramientas más sanas ahora. Formas de quedarse con la sensación de insuficiencia sin quemar dinero ni personas. El pronóstico era cautelosamente optimista, con la nota permanente de que la adicción es de por vida y la recaída siempre es posible. Le pregunté a Theo directamente, frente a ella, si creía que estaba actuando para nosotros. Dijo que ese riesgo nunca llega a cero, pero repitió lo que ya me había dicho por teléfono. Ella había estado ayudando a pacientes nuevos sin que se lo pidieran y asumiendo responsabilidad sin desviar la culpa. Y en su experiencia, los que fingen no se ofrecen voluntariamente para rendir cuentas. En el camino de regreso, mamá admitió que estaba aterrada de que Vanessa recayera y despertáramos justo en el mismo punto donde empezamos. Le dije que eso siempre era posible y que no podíamos controlar las decisiones de Vanessa. Solo podíamos controlar si volvíamos a pagar el precio por ellas. La semana siguiente, Marisol dirigió una sesión sobre apoyar la recuperación sin volver a caer en el consentimiento. Hizo que mamá practicara escenarios de rol donde Vanessa pedía dinero o inventaba una excusa, y mamá practicó decir que no en voz alta. Los primeros intentos, la palabra apenas le salía de la boca. Para el final de la hora, podía decirla como si lo sintiera de verdad. Papá también asistió y dijo que ya estaba esbozando un plan de presupuesto para guiar a Vanessa en cuanto tuviera cheques de pago estables. Marisol nos advirtió que la transición de internamiento a la vida ordinaria era la ventana más peligrosa de todas para la recaída y que los límites necesitaban estar en su lugar antes del alta, no después. Acordamos el más grande juntos. Vanessa no volvería a su cuarto de la infancia. Necesitaría su propia situación de vivienda. Mamá lo odió y mamá no discutió. 2 meses después de su ingreso, Vanessa completó los 60 días completos sin un solo incidente. Theo llamó para decir que había hecho el trabajo y estaba lista para el alta, y que ya había arreglado una cama en una casa de vida sobria. Estructura, toques de queda, pruebas aleatorias, reuniones obligatorias. Todos coincidieron en que era más sano que el cuarto donde había crecido. Mantuvo el trabajo del almacén. Fue a reuniones todos los días. Papá la ayudó a construir un presupuesto con sus propios números en él por primera vez en su vida. No la vi durante las primeras semanas después del alta porque necesitaba espacio para procesar, pero papá me mantenía actualizado. Después, 2 meses después de la fiesta de cumpleaños, Vanessa preguntó si podía verme en una cena familiar que mamá estaba organizando. Dije que sí, porque quería ver con mis propios ojos si el cambio sobrevivía fuera del edificio. Llegó a tiempo, viéndose exprimida por semanas de 40 horas de pie, más delgada por el trabajo físico. A la mitad de la cena, sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Adentro había un cheque por $550, con una nota que decía, primer pago de 96. Le temblaban las manos cuando me lo entregó. Dijo que sabía que 550 era casi nada contra 52,000, pero quería empezar. Miré el cheque. Estaba girado de su propia cuenta, una cuenta que ella misma había abierto, financiada con dinero que ella misma había ganado. Y la mirada en su cara era algo que jamás había visto ahí antes. Orgullo que no necesitaba audiencia. Explicó que había estado apartando una parte de cada cheque de pago, y este era el primero de muchos. El cheque se sintió pesado en mi mano porque no era papel. Era la primera promesa que mi hermana jamás había cumplido. Mamá lloró. Papá le dio una palmadita en el hombro. Hasta la abuela se veía satisfecha, lo cual para la abuela es prácticamente una ovación de pie. Le agradecí y le dije que lo apreciaba, y ella asintió y dijo que habría uno cada mes. Se fue temprano porque tenía turno en la mañana, y después de que se cerró la puerta, Elena dijo en voz baja que el cambio en ella era visible desde el otro lado de la sala. Elena y yo nos decidimos por una boda pequeña, 30 invitados, solo gente cercana, y tomé la decisión difícil. Vanessa no fue invitada, con programa o sin programa, con pagos o sin pagos. Necesitaba un día que no fuera sobre monitorear a mi hermana. Mamá luchó con eso y llamó unas cuantas veces preguntando si reconsideraría, pero nunca, ni una vez, usó un viaje de culpa, lo cual me dijo exactamente qué tan lejos había llegado en terapia. Marisol la ayudó a aceptarlo del todo. Mi límite era protección, no castigo. Mamá lo aceptó. 2 semanas antes de la boda, llegó una tarjeta de Vanessa. Adentro había escrito que entendía completamente por qué no había sido invitada y esperaba que nuestro día fuera hermoso, sin indirectas, sin culpa, solo una felicitación que no pedía nada. Llegó nuestro día de boda y fue perfecto en su pequeñez. Mamá ayudó a la mamá de Elena con las flores y nunca dijo el nombre de Vanessa ni una vez. Papá se paró junto a mí antes de la ceremonia y cuando me abrazó, no me soltó durante un largo rato. En la recepción, papá se levantó a dar un brindis y la sala quedó en silencio. Habló de familia y de segundas oportunidades. Después dijo, frente a todos los que amábamos, que había fallado como padre durante la mayor parte de mi vida y que estaba agradecido más allá de las palabras de que yo lo dejara intentarlo de nuevo. Dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido a pesar de él, no gracias a él, y que planeaba pasar los años que le quedaran siendo el padre que debía haber tenido siempre. La gente se acercó después a decirme que nunca habían escuchado a un padre decir algo así en voz alta. Vi a más de unos cuantos llorando durante eso. La boda se sintió como un comienzo para toda la familia, no solo para Elena y para mí. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños, Marisol nos hizo trabajar en algo que llamó reconstruir patrones de interacción positivos. La tarea era simple y brutal. Practicar celebrar mis logros de la forma en que esta familia siempre había celebrado los de Vanessa. Mamá se sentó frente a mí, viéndose como si le hubieran pedido que hablara un idioma extranjero. Marisol le indicó que me felicitara por mi ascenso a gerente senior. Las manos de mamá se retorcieron en su regazo. Se aclaró la garganta 2 veces. Después me dijo que estaba orgullosa de mí, que me lo había ganado a través de años de trabajo y que lamentaba haberse perdido todos los ascensos anteriores. Rígida al principio, pero nunca desvió la frase hacia Vanessa. Papá se metió y admitió que había estado presumiendo de mí a su grupo de golf durante semanas
semanas. Marisol sonrió y dijo que esto era progreso, aunque se sintiera como aprender a caminar en zapatos 2 tallas más pequeños. Pasamos el resto de la hora practicando una conversación familiar ordinaria, del tipo donde yo existía, y Vanessa no era el sol alrededor del que todo orbitaba. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras hacía la cena, y apareció el nombre de Vanessa en la pantalla. Los hombros se me tensaron de puro hábito. Contesté al cuarto timbre. Estaba prácticamente vibrando. La habían ascendido a jefa de turno en el almacén. Habló durante 20 minutos seguidos sobre sus nuevas responsabilidades, el aumento, los nuevos empleados que estaba entrenando, los horarios de carga que había reorganizado. En algún momento del minuto 15, me di cuenta de que no me había pedido una sola cosa. No estaba dirigiendo la conversación, no estaba preparando nada. Solo estaba compartiendo buenas noticias con su hermano, de la forma en que aparentemente lo hacen los hermanos normales. Algo se movió en mi pecho que eventualmente identifiqué como felicidad real por ella. Colgamos, y me quedé parado en la cocina sosteniendo mi teléfono, pensando, así que esto es lo que se supone que debe sentirse. La abuela invitó a Vanessa a cenar el domingo siguiente. Escuché la historia después, de mamá, que estuvo ahí. La abuela le dijo a Vanessa que estaba considerando volver a ponerla en el testamento si mantenía su progreso durante 6 meses más. Y Vanessa dijo algo que detuvo a toda la mesa. Le agradeció a la abuela y después dijo que ya no estaba haciendo nada de esto por el dinero de la herencia. Dijo que lo estaba haciendo porque quería convertirse en alguien de quien esta familia pudiera estar de verdad orgullosa. Mamá lloró al contarlo por teléfono. Dijo que la cara de Vanessa se veía diferente cuando lo dijo, como si las palabras vinieran de algún lugar real, en vez de la parte de ella que calculaba. Mi cumpleaños llegó a principios de octubre y desperté preparándome para el usual olvido. Elena me besó y me dio una tarjeta antes de irse al trabajo, y me senté tomando mi café, completamente listo para que el día pasara sin marcar, como los últimos 6. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Mamá estaba parada en mi porche, sosteniendo una caja de pastelería y viéndose nerviosa como una adolescente. Dijo que había organizado una pequeña fiesta, solo familia, y preguntó si podía ir al mediodía. Manejé hasta allá sintiéndome extraño por todo el concepto. Cuando entré, papá y la abuela estaban parados bajo serpentinas, junto a un pastel con mi nombre escrito correctamente, lo cual suena a algo pequeño hasta que has pasado años por debajo de esa barra. Mamá me entregó un paquete envuelto. Adentro había un álbum de fotos que había hecho ella misma, fotos mías de niño, cada página cubierta de su letra. Había escrito disculpas directamente en las páginas. Perdón por perderme el campeonato de la liga infantil. Perdón por olvidar tu cumpleaños número 14. Perdón por no estar entre el público en tu graduación. Nos sentamos en su sofá pasando páginas, y las dos terminamos llorando. No dejaba de decir, lo siento, y apretarme la mano. Papá se quedó parado en la puerta, observándonos con los ojos húmedos, y ni siquiera fingió lo contrario. 4 meses después del desastre de la fiesta de cumpleaños, Vanessa me mandó un mensaje preguntando si me reuniría con ella para tomar café. Solo las dos. Se me cayó el estómago cuando lo leí. Elena me encontró mirando fijamente el teléfono. Me apretó el hombro y dijo, solo ve si estás listo. Acepté verla ese sábado en una cafetería cerca de mi oficina. Ya estaba ahí cuando llegué. Mesa de la esquina, 2 tazas esperando. Había pedido lo mío de siempre sin preguntar, lo cual significaba que, en algún momento de 23 años, mi hermana en realidad había notado algo sobre mí. Se veía más delgada y cansada, pero sus ojos estaban claros. Me agradeció por venir y dijo que había estado trabajando con su consejero en hacer una verdadera enmienda. Dijo que quería hablar sobre el daño que había causado sin esperar perdón y sin esperar que yo la hiciera sentir mejor al respecto. Después sacó una carpeta de su bolso y extendió papeles sobre la mesa. Había construido un plan de pago completo por los $52,000 completos, estirado a 10 años en vez de los 8 del acuerdo de Víctor, con pagos extra mapeados contra cada bono y oportunidad de horas extra en el almacén. Una hoja de cálculo con cada fecha y cada monto. Dijo que sabía que el dinero no podía reparar el daño, solo quería cargar todo el peso financiero ella misma, cada dólar de él. Leí las páginas 2 veces. El detalle me dejó pasmado. Contingencias de intereses si perdía el trabajo. Un fondo de respaldo. Esta no era la hermana que había pasado toda su vida esperando que alguien más hiciera los cálculos. Puse los papeles sobre la mesa y la miré del otro lado de esa mesa pegajosa de la cafetería. Le dije que todavía estaba dolido y que la confianza tomaría años en reconstruirse, si es que podía reconstruirse del todo. Y después le dije que estaba orgulloso de su progreso, y lo dije con cada palabra en serio. Asintió, sin defensa, sin excusas. Dijo que seguiría haciendo el trabajo, la perdonara yo por completo o no. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque la vieja Vanessa habría llorado o se habría enfurecido o habría negociado. Esta solo aceptó la cuenta. Terminamos nuestro café y me acompañó hasta mi auto. Me abrazó como por 2 segundos, y por primera vez en mi vida adulta, los brazos de mi hermana alrededor de mí no se sintieron como una preparación para algo. Elena y yo organizamos el Día de Acción de Gracias en nuestra casa a finales de noviembre, e invité a Vanessa por primera vez desde la fiesta. Llegó a tiempo, cargando un platillo tapado, con ropa limpia que de verdad le quedaba. Me lo entregó en la puerta y nos agradeció por incluirla. Era un guisado de camote que había hecho ella misma, de una receta que encontró en línea, y honestamente estaba bastante bueno. La cena fue un poco tensa al principio, todos siendo cuidadosamente educados, pero se sintió en paz de una forma que nuestras mesas familiares nunca antes habían tenido. Vanessa se sentó junto a papá y hablaron de trabajo durante 1 hora. La pesqué sonriendo mientras describía un problema de logística que había desenredado en el almacén, y papá se inclinaba haciendo preguntas de seguimiento, como si fuera lo más interesante que había escuchado en todo el año. Mamá pasó los platillos y ni una sola vez se quedó revoloteando sobre Vanessa. Comimos pastel y vimos fútbol y nadie gritó y nadie lloró. 6 meses después de la fiesta de cumpleaños, Marisol programó una evaluación completa de progreso con todos en su oficina. Repasó sus notas de nuestra primera sesión y dijo que el cambio era notable para el marco de tiempo. Nombró detalles específicos. Mamá manteniendo límites con Vanessa. Papá construyendo una relación individual conmigo. Vanessa haciendo los pagos a profundidad sin fallar ni uno solo. Dijo que vendrían contratiempos porque siempre vienen. Y recomendó sesiones mensuales de mantenimiento para que los viejos patrones no pudieran volver a crecer en la oscuridad. Todos dijeron que sí de inmediato, porque nadie en esa sala quería volver a ser quienes éramos. Vanessa dijo que las sesiones mensuales la mantenían responsable. Mamá dijo que necesitaba la estructura para seguir aprendiendo. Papá solo asintió y dijo que estaría ahí, lo cual, viniendo de papá, es un contrato firmado. La semana siguiente, mamá dijo que necesitaba la estructura para seguir aprendiendo. Papá solo asintió y dijo que estaría ahí, lo cual, viniendo de papá, es un contrato firmado. La semana siguiente, Vanessa cumplió 6 meses de sobriedad y empleo estable, y toda la familia se presentó en su reunión de recuperación para verla recibir su ficha de 6 meses. La sala estaba llena de gente en recuperación y las familias que las acompañaban. Cuando dijeron su nombre, caminó
al frente y aceptó la ficha de su padrino, y después dio un breve discurso que me deshizo. Habló de haber tocado fondo en su propia fiesta de cumpleaños frente a todos los que conocía, y de cómo ese peor momento de su vida resultó ser el que la salvó. Habló de aprender a asumir responsabilidad y de construir relaciones que no fueran transacciones, y después me agradeció por mi nombre, frente a toda la sala. Dijo que su hermano, finalmente negándose a rescatarla, había sido el mejor regalo que alguien le había dado jamás, aunque en su momento se sintió como el más cruel. La gente aplaudió, y ella volvió a su asiento, y mamá le agarró la mano, y papá le puso el brazo alrededor de los hombros, y la abuela se secó los ojos con un pañuelo, y fingió que eran alergias. Me quedé ahí sentado, viendo a mi familia sostener a mi hermana, y sentí algo que eventualmente reconocí como esperanza. Mamá llamó la semana siguiente preguntando si quería ir al mercado de agricultores de nuevo. Casi dije que no por reflejo, y después escuché algo en su voz y dije que sí. Caminamos por los puestos, y sostuvo un frasco de miel y me preguntó cuál de verdad usaría, y cuando le di mi opinión honesta, puso el otro de vuelta. Cosa pequeña, cosa nueva. 20 minutos después, se detuvo en medio del pasillo con lágrimas asomándose en los ojos, y dijo que se había dado cuenta de que no conocía mis gustos en nada. Café, música, libros, nada. Así que preguntó, y yo respondí, y me hizo preguntas de seguimiento sobre mis proyectos en el trabajo, y mis compañeros, y recordó los nombres que había mencionado un mes antes. Nunca dijo el nombre de Vanessa ni una vez. Nos sentamos con café al final, y me dijo que finalmente estaba aprendiendo quién era su hijo en realidad, y que estaba asombrada del hombre en el que me había convertido, a pesar de ella. No tuve palabras para eso, así que solo asentí, y ella estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. 2 días después, papá me mandó un mensaje preguntando si me reuniría con él a desayunar el miércoles por la mañana. Lo encontré ya en una mesa del restaurante cerca de mi oficina, con una libreta abierta frente a él. Se levantó y me abrazó, lo cual todavía se sentía nuevo cada vez. Pedimos, y él dio golpecitos en la libreta. Dijo que quería empezar una tradición fija, desayuno cada semana, solo los dos. Había estado anotando preguntas sobre mi vida porque se había perdido de todo eso, y pretendía ponerse al día como es debido. Me preguntó cómo entré al marketing, y lo guié a través de las pasantías y los ascensos, y tomó notas de verdad para recordar los detalles. Preguntó sobre mi matrimonio, qué hacíamos Elena y yo juntos. Le conté de nuestras caminatas de fin de semana y nuestros experimentos culinarios de desastre, y también lo anotó, como si estuviera estudiando para el examen más importante de su vida. Después preguntó sobre el futuro, si queríamos hijos. Admití que había estado asustado de la idea durante años, porque no quería repetir lo que había sido nuestra familia. Papá dejó la pluma y me miró, y dijo que entendía ese miedo mejor de lo que yo sabía. Después prometió que si algún día tenía hijos, sería un mejor abuelo de lo que jamás había sido padre, y que pasaría el resto de su vida demostrándolo. Vanessa llamó la noche siguiente, y me preparé por costumbre, y después escuché su voz y solté la atención. La habían aceptado en la universidad comunitaria para terminar su carrera. Le pregunté cómo iba a pagarlo, y dijo que con ahorros del almacén, más ayuda financiera que había solicitado ella misma. Dijo que lo estaba haciendo de la forma correcta esta vez, sin la chequera de nadie más que la suya. Le dije que estaba genuinamente orgulloso de ella, y lo dije desde el fondo. Me agradeció y dijo que tenía que colgar. El registro cerraba a las 8. Toda la llamada duró 3 minutos, y nunca me pidió una sola cosa. La abuela invitó a Vanessa al almorzar ese sábado, y Vanessa llegó nerviosa por lo que se venía. La abuela la sentó en la mesa de la cocina y sacó el testamento revisado. La estaba volviendo a incluir, pero estructurando su herencia como un fideicomiso que pagaría a lo largo de 20 años. Vanessa leyó las páginas y asintió despacio. La abuela explicó que la protegería de sí misma, para que ninguna versión de ella en ningún año pudiera quemarlo todo de golpe. Y después Vanessa volvió a sorprender a todos. Le agradeció por la estructura. Dijo que sabía mejor que nadie que no se podía confiar en ella con una suma global, y que agradecía que la abuela la estuviera protegiendo de la persona que solía ser. La abuela le dio unas palmaditas en la mano y dijo que estaba orgullosa de su autoconciencia, y después sirvió el té, y pasaron toda la tarde hablando de la escuela y la recuperación. 8 meses después de la fiesta de cumpleaños, noté algo en mi escritorio en el trabajo. Mis hombros no estaban pegados a las orejas. Revisé mi teléfono, sin llamadas perdidas, sin emergencias, y me di cuenta de que no había sentido ese bajo zumbido de temor en semanas. Todo el ancho de banda mental que solía quemar en las crisis de Vanessa había regresado a mí en silencio, y lo había estado gastando en mi propia vida sin darme cuenta. Elena lo vio en el segundo que entré esa noche. Dijo que me veía más ligero, presente. Cocinamos la cena juntos, y sacó el tema de los hijos otra vez, y esta vez no me estremecí. Hablamos de tiempos, hablamos de nombres, hablamos de la familia que queríamos construir, y por primera vez la conversación se sintió como planificación en vez de evaluación de riesgo. Llegó la Navidad, y todos nos reunimos en casa de mis padres. Entré con los brazos llenos de regalos, y lo primero que noté fue el árbol. Había regalos debajo con mi nombre, muchos de ellos. Por primera vez en mi memoria, la pila estaba equilibrada. Mamá me entregó una caja cuidadosamente envuelta, y adentro había un diario de cuero que había elegido específicamente para mí, porque yo había mencionado una vez, de pasada, 2 meses antes, que quería empezar a escribir un diario. Ella lo había recordado. Papá me dio una foto enmarcada de los dos en mi graduación universitaria, que había sacado de una caja de un almacén, del único hito al que sí había asistido. Vanessa se acercó a mí al final, cargando un marco envuelto. Adentro había una foto de nosotros dos de niños, tal vez de 6 y 9 años, construyendo un castillo de arena en la playa, los dos sonriendo sin dientes de leche entre ambos. En la parte de atrás había escrito que quería ser digna de ese vínculo otra vez. Abracé a mi hermana y sentí lágrimas en la cara y no las combatí. Cenamos y nadie levantó la voz, y nadie lloró excepto de la buena manera. La conversación se movió por la mesa de forma equilibrada, todos teniendo su turno. Mamá preguntó por mi gran proyecto de trabajo y recordó cada detalle de la última vez que hablamos de eso. Papá contó una historia de su propia infancia y me incluyó en ella. Vanessa habló de sus clases con verdadera luz en los ojos. A principios de enero, Vanessa pasó por mi casa con un sobre, su octavo pago. Llevó el total que había pagado a $4,400. 8 meses, 8 cheques, nunca ni un día tarde. Me contó que había abierto una cuenta de ahorros por primera vez en su vida y me mostró el saldo en su teléfono con esa mirada en la cara, como si hubiera construido el banco ella misma. Dijo que estaba aprendiendo que las cosas que uno se gana se sienten diferentes de las cosas que le regalan, y que pagar sus propias cuentas era lo primero en años que la hacía sentir como una persona. Hice café y nos sentamos en mi mesa de la cocina durante 1 hora mientras ella hablaba de terminar su carrera y tal vez llegar a ser gerente de operaciones algún día. Metas, plazos, planes con su propio nombre en ellos. Un ser humano completamente diferente usando la cara de mi hermana. Recibimos el año nuevo juntos, como familia, en casa de mis padres el 31 de diciembre. Me quedé parado en su sala sosteniendo una copa de champán y solo miré a todos por un minuto.
Mamá se reía de algo que dijo papá mientras rellenaba los tazones de botanas. Vanessa estaba ayudando a la abuela a sentarse en su silla, asegurándose de que pudiera ver la tele. Elena estaba parada a mi lado con el brazo alrededor de mi cintura. Vi la cuenta regresiva del reloj y me di cuenta de que la peor frase que mi hermana jamás había dicho se había convertido en lo que finalmente hizo sana a esta familia. No éramos perfectos. Éramos honestos y eso resultó importar más. La cuenta regresiva llegó a 0 y la sala celebró. Besé a Elena y abracé a mis padres y a mi abuela.